Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Después quería mostraros los beneficios del aislamiento para los distintos actores del mercado, tanto para la ingeniería como para el instalador. Un breve resumen sobre la normativa, centrándonos principalmente en el RITE y qué expresiones de aislamiento que nos pide para el aislamiento de tubería, para después ver cuáles son las razones para el aislamiento de tuberías. Aislamos tuberías no solamente para cumplir la normativa, que eso se da por hecho, sino también porque tenemos ciertos beneficios como este confort térmico, confort acústico, seguridad en caso de incendio. Todo esto lo veremos ahora de manera más detallada. Vale, bueno, el aislamiento de tuberías, pues tiene mucho impacto en la eficiencia, como os comentaba, y en el nivel de confort de los edificios. Un aislamiento correcto de tuberías ayuda al confort de varias maneras. Ayuda a ese confort térmico, a que tengamos la temperatura deseada en ese momento, y a ese confort acústico. El ruido y el ruido de instalaciones de tuberías es algo totalmente a evitar, y este correcto aislamiento nos ayuda a eliminarlo. Por supuesto, aumentar la eficiencia energética del edificio. Como sabéis, hay más edificios en los que se piden ciertas certificaciones medioambientales y un nivel de eficiencia energética muy superior. Y también, muy importante, cuando instalamos distintas soluciones, es que ese edificio quede protegido frente al fuego y el humo. Hay soluciones que son más apropiadas para este problema. Dentro de los distintos actores que forman parte de una instalación, a todos les interesa el aislamiento. Al propietario del edificio, al usuario final, le interesa mucho que esas instalaciones estén bien aisladas, porque eso le va a permitir un ahorro de agua y un ahorro de energía. Si en esa tubería no está bien aislada, voy a tener que estar abriendo mucho más tiempo el grifo hasta que llegue el agua caliente al punto de uso. Por otro lado, al propietario del edificio también le interesa que esa instalación sea segura, esté bien instalada y que los ocupantes o las personas que van a utilizar ese edificio tengan todo ese confort. Y, por supuesto, la factura energética, que hoy en día estamos todos muy concienciados, pues importantísimo, repercute directamente en la parte económica y también en el coste de ese mantenimiento si elegimos la solución adecuada. Los ingenieros, cuando hacen un diseño y utilizan una solución para aislar esas tuberías, pues les interesa que esas soluciones sean las mejores posibles, que cumplan toda la normativa y que sean las más eficientes en cuanto a energía, fuego y acústico. Y una parte importantísima, lo que es el instalador. El instalador tiene que tener soluciones, y en este caso soluciones de aislamiento, que se instalen de manera fácil y rápida. El instalador tiene que estar muy bien formado en cómo instalar esas soluciones. Aislar tuberías suele ser sencillo, pero es muy importante hacerlo bien. Luego os mostraré un poquito los puntos más importantes a tener en cuenta. Para un instalador también que es importante que pueda utilizar la misma solución en toda la instalación. Si, por ejemplo, queremos una solución que nos ayude a aislar la tubería, pero que también sea una solución que nos dé resistencia al fuego en ese punto de sectorización, pues si es el mismo producto con lo que podemos hacer todo, mucho mejor. Por supuesto, que el tiempo de instalación sea el menor posible, que lo hagan de manera rápida y que sean soluciones ligeras y sostenibles. No es lo mismo estar instalando todo el día soluciones pesadas que no son tan cómodas de instalar, como algo que es más ligero, más flexible y más manejable y que se pueda adaptar en todo momento a lo que necesita en esa instalación. En cuanto a normativa, ya lo han comentado los ponentes anteriores, pero bueno, está principalmente el RITE. El RITE en la instrucción técnica 1242, pues nos indica que es necesario aislar las tuberías y además nos da las pautas para ello. El RITE nos comenta que existen dos tipos de procedimiento, el método simplificado o bien el método alternativo, en función de la potencia de la instalación. Y en el RITE nos indica que para un material de referencia a 10 grados una conductividad de 0,040, nos indica mediante estas tablas, y en función de si son tuberías de agua fría, de agua caliente o en interior o en exterior de edificios, nos dice los espesores necesarios de aislamiento que tenemos que cumplir. Por lo tanto, nos lo da todo perfectamente identificado. Además, el RITE hizo una actualización en el 2021 en el que tuvo en cuenta que en el aislamiento de las redes de tuberías que tienen un funcionamiento en continuo, como por ejemplo las redes de agua caliente sanitaria, pues anteriormente, la versión anterior, indicaban que los espesores indicados en las tablas que venían publicados en el RITE, en el caso de estas instalaciones, tenían que aumentarse en 5 milímetros.
En la nueva revisión que se hizo en el 2021, esos 5 milímetros que se indicaba mediante un comentario ya se han incluido en las tablas. En esta nueva versión del RITE ya aparece perfectamente identificado en las instalaciones de agua caliente sanitaria qué aislamiento necesitan, tanto si están en el interior de edificios como si están en el exterior de edificios. Como os comentaba anteriormente, el RITE establece el método simplificado o bien el método alternativo para instalaciones de más de 70 kilovatios. Entonces, igualmente con el método alternativo hay que cumplir las tablas que hemos visto anteriormente mediante el método simplificado y esos especios de aislamiento que no. Ahora vamos a ir viendo las razones más importantes para aislar las tuberías con algún pequeño ejemplo para que nos demos cuenta del impacto que tiene el aislamiento y de que es importante cumplir lo que dice el RITE. En muchas ocasiones, bien por ahorro económico o por desconocimiento, pues no se ponen los espesores que indican. Entonces, en este caso, bueno, pues estamos perdiendo confort, eficiencia y aparte que no cumpliríamos la normativa. Como he comentado, la eficiencia es importantísima y un sistema de calefacción, aunque el sistema que se haya elegido sea muy eficiente, si el sistema de tuberías que distribuyen ese agua no es eficiente, pues el sistema en sí, en global, no lo será. Por lo tanto, hay que poner el aislamiento adecuado. Aquí, por ejemplo, veis un ejemplo de una vivienda de 3 plantas en el norte de Europa que utiliza pues, calefacción eléctrica y tiene 1.600 metros de tuberías, 1.600 metros lineales de tuberías y 4.800 horas de funcionamiento. Hay un precio de 0,8 kilovatios hora estimado. Entonces, lo que le costaría a este edificio de esas 3 plantas esta calefacción serían esos 72.000 euros. En el caso de que pues no tenga nada de aislamiento, me supone ese coste. En el momento que yo empiezo a aislar esas tuberías, pues consigo bajar esa factura eléctrica. Cuanto más espesor de aislamiento ponga, como es obvio, pues mayor ahorro conseguiré. Entonces, si pongo un espesor de 20 milímetros, es un espesor pequeño, porque hay espesores son más elevados, pues ya consigo que esa factura sea 11.000 euros. O sea, como veis, baja sustancialmente. Ya consigo un ahorro energético importante y un ahorro económico de casi aproximadamente unos 60.000 euros. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces este aislamiento de tuberías tienen un retorno de la inversión en menos de un año. O sea, lo que ahorras es mucho mayor de lo que estás gastando en la inversión por el propio aislamiento en sí. Si ya pasáramos a soluciones con más espesor, como veis aquí, pues ya el ahorro energético y el ahorro económico pues serían mucho mayor. Por lo tanto, aislar es rentable y son inversiones que tienen un retorno muy rápido. En menos de un año ya he obtenido el retorno de esa inversión. La parte de confort térmico, importantísima también, cada vez es algo más importante. No hacemos solo instalaciones para cumplir normativa, como comentaba, sino para que las personas y los usuarios de esos edificios y de esas instalaciones tengan ese confort. Entonces, un edificio no puede estar ni demasiado frío ni demasiado caliente, el agua que me llega de una instalación no puede estar demasiado fría ni demasiado caliente, tiene que estar a la temperatura que es necesaria. Además, esta temperatura, bueno, pues, este aislamiento tiene que garantizar que se mantenga en el tiempo, o sea, que se instale bien y que no, con el tiempo no se deteriore y me mantenga ese confort durante todos los años que tenga estimada la vida útil de esa instalación. ¿Vale? También, como han comentado anteriormente, el componente anterior, es muy importante también mantener las tuberías a la temperatura adecuada porque reducen también el riesgo de legionela que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, es importante que si yo necesito la tubería a esta temperatura, realmente esté a esta temperatura. Y para conseguirlo es necesario aislar. Aquí, por ejemplo, pues podéis ver un ejemplo de cómo se conserva bien el agua fría o el agua caliente en una instalación. Entonces, por ejemplo, si tengo el agua caliente estancada a 55 grados, si la temperatura ambiente fuera de 20 grados centígrados, ¿cuánto tiempo tarda ese agua en alcanzar, en bajar de temperatura y llegar a los 21 grados centígrados? O sea, pasar de esos 55 grados a 21 grados centígrados. Bueno, pues si yo esa tubería la tengo sin aislar, en 2 horas y 20 minutos directamente ya he pasado esa temperatura y esa tubería no ha mantenido esa temperatura. Si yo comienzo a aislar y pongo, por ejemplo, un aislamiento de 20 milímetros, el agua se mantiene durante 14 horas y 25 minutos. Y si ya pongo un aislamiento mayor, de 50 milímetros, pues ya consigo tener el agua a esa temperatura durante 22 horas, para que podáis ver el impacto. También, a nivel de concepto, en ocasiones pues pensamos que
Aunque las tuberías pues, no estén aisladas, pues que contribuyen de alguna manera a calentar ese edificio. O sea, una tubería de calefacción pues, se supone que es para que se caliente lo que es el radiador. Y a veces en muchos edificios dices, pues paso por aquí la tubería, pues me está calentando la pared o me está calentando el suelo. Eso es algo ridículo. O sea, realmente tiene que estar aisladas y el calor tiene que llegar al punto que se supone que tiene que ser el que tiene que difundir ese calor, ¿vale? Es como pone aquí en el ejemplo, que es un poco obvio, es como si pensamos que dejamos las luces encendidas de una habitación y que eso nos va a calentar el edificio, es ridículo. Acústica, también importantísimo, porque muchas veces las tuberías de agua, tanto de agua caliente como bajantes, pueden ser una fuente de molestias y eso yo creo que ha ocurrido muchísimo en edificios, pues sobre todo por la noche se oye mucho más todas las tuberías. Hay tuberías que en sí consiguen esa absorción acústica, pero el aislamiento también consigue ese aislamiento acústico y que ese ruido que se produce por las turbulencias del agua y del aire en el interior de la tubería, pues que no nos moleste y no perdamos ese confort acústico, ¿vale? Es muy importante también en la instalación de tuberías no solo el aislamiento, sino también los elementos de sujeción que se utilizan. O sea, todo tipo de abrazaderas y dispositivos que se utilizan de anclaje, pues también es muy importante que se elijan los correctos para que no haya tampoco ese ruido de impacto o estructural que nos pueda estropear ese confort acústico que necesitamos. Entonces, bueno, lo que también es muy importante es saber que, por ejemplo, dentro de las cubretuberías de lana mineral, las cubretuberías de lana de vidrio ofrecen mejor insonorización que las tuberías de lana de roca. La lana de vidrio son fibras que son más elásticas, entonces acústicamente se comporta mucho mejor que la lana de roca. Y, por supuesto, en acústica todo depende del espesor. Cuanto mayor espesor de aislamiento pongamos en esas cubretuberías, pues mucho mejor confort acústico vamos a obtener. Bueno, aquí, por ejemplo, podéis ver pues, algunos tipos de ensayo que se hacen en laboratorios donde se simula una instalación, por ejemplo, una instalación de unas tuberías bajantes. Entonces, se puede apreciar claramente una tubería sin aislar, el volumen de ruido que genera, y según la vamos aislando y vamos eligiendo espesores mayores, pues la percepción y el confort acústico es muchísimo mejor. Por lo tanto, no solo aislamos para la factura energética, no solo aislamos por el confort térmico, sino que cada vez más hay que trabajar también el confort acústico. Aunque el código técnico y el RITE simplemente mencionan que a nivel de las instalaciones es importante no olvidarnos de la parte acústica, no está nada estandarizado a nivel de que es necesario, pero es importante siempre tenerlo en cuenta. Algo también muy importante, como os comentaba, también hay soluciones que por supuesto tienen que cumplir todas el código técnico en cuanto a reacción al fuego. Y, por ejemplo, cubretuberías de lana mineral tienen una reacción al fuego según las euroclases de A2S1 de 0. Es decir, que no son combustibles, que la toxicidad de los humos es muy baja, la opacidad de esos humos en caso de incendio también es muy baja y que no producen partículas incandescentes, ¿vale? Entonces, cuando elegimos una solución, pues muy importante que la reacción al fuego de esa solución sea lo más elevada posible. De manera que si hay un incendio, la contribución de esa solución a ese fuego sea lo más bajo posible. Pero también en ocasiones necesitamos que las tuberías tengan cierta resistencia al fuego en pasos de sector. Hay zonas que las instalaciones pues, pasan de un sector a otro y justo en esa zona pasa una tubería. Bueno, pues hay soluciones que nos permiten conseguir esa resistencia al fuego también, como algo que os voy a presentar ahora a continuación. Entonces, es muy importante hacer el sellado correcto en ese paso de tuberías y siempre hay que seguir los manuales del fabricante para garantizar con los ensayos que ha hecho el fabricante que se mantiene esa resistencia al fuego, que puede llegar incluso hasta 120 minutos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis lo que os estaba comentando. En ocasiones las tuberías pasan ciertos sectores de incendio y, por lo tanto, los fabricantes indican cómo hay que hacer ese aislamiento. Si tiene que ser un aislamiento local, si tiene que ser un aislamiento interrumpido, indican exactamente cómo hay que realizarlo. Y lo que también es muy importante es que cuando se necesite este tipo de aplicaciones, que se pida siempre al fabricante todos los ensayos e informes de clasificación para justificar que realmente ese sistema cumple y que se instala según pide el fabricante. Porque en el momento que no se instala tal y como le indica el fabricante, podría no cumplir esa resistencia al fuego que se indica.
Por lo tanto, según la norma 1366-3 de instalaciones de servicio, hay cubretuberías que pueden pasar perfectamente y mantener esa sectorización. Ahora, ya, perfecto. Como comentaba anteriormente, y bueno, además aquí creo que es el foro correcto, es importantísimo también la parte de instalación, es la parte crítica. Los fabricantes podemos hacer soluciones extraordinarias, pero es muy importante formar bien a las personas que las van a instalar, cómo las van a instalar y que se instalen como se recomienda. Entonces, por ejemplo, esta solución que comento aquí, el Ultimate Protect, pues es una solución que se instala muy fácilmente. Con un solo producto podemos aislar las tuberías para ese confort térmico y acústico y también podemos hacer esa sectorización que comentaba y obtener resistencias al fuego de hasta 2 horas, de 1 y 120. Son soluciones que son muy ligeras, algo importante para el instalador, pueden pesar hasta un 50% menos que una solución de lana de roca. Las copillas de lana de roca son soluciones mucho más pesadas, en ocasiones son necesarias, por ejemplo, en instalaciones industriales donde se alcanzan temperaturas muy elevadas, por supuesto, ahí en ese caso es necesario lana de roca, pero por ejemplo, para instalaciones de agua caliente sanitaria, que no se alcanzan temperaturas muy elevadas, pues, con cubretuberías de lana mineral, es más que suficiente. También es muy importante a la hora de instalar tener en cuenta la longitud de la tubería, de la cubretubería. Normalmente son de 1,2 metros, pero también hay otras más pequeñas, entonces cuanto más alargada sea mejor porque será más eficiente la instalación. Y como os comentaba, hay soluciones también que tienen pues una solapa autoadhesiva, como la imagen que podéis ver ahí, que ayuda mucho a esa instalación, que no es necesario que se utilicen pues, adhesivos adicionales ni nada más, sino que la propia cubretubería ya tiene esa solapa que se despega y se pega directamente y ya estaría instalado, como veis la instalación es que es muy sencilla. También muy importante, temas de embalajes. Para cuando vamos a obra, pues es muy importante que el instalador tenga el mejor embalaje para que lo mueva perfectamente, para que el producto sobrante lo pueda conservar muy bien en ese embalaje. Entonces, aquí, por ejemplo, esta solución pues tiene este embalaje que además tiene ángulos de corte para que pueda permitirle hacer las distintas figuras que pueden existir en una instalación. Por lo tanto, la parte de instalación, como comentaba, es importantísima. Tanto que sea fácil para el instalador como que se instale fácilmente. Bueno, recomendaciones de instalación. Es muy sencillo instalar cubretuberías, pero antes de instalarlas es muy importante que la superficie de la tubería esté perfectamente limpia. En ocasiones esa superficie no está limpia, quedan restos, entonces cuando voy a pegar la solapa, pues a lo mejor no pega correctamente. Por lo tanto, superficie limpia. Después hay que hacer presión sobre la propia cubretubería porque lo que se quiere es que la cubretubería quede cerrada por completo y que no haya ningún espacio ni hueco ni rotura de la barrera de vapor. Por lo tanto, hay que cerrarla, hay que hacer cierta presión. Después ya se despega la banda adhesiva que os comentaba y se cierra la solapa y es muy importante que quede perfectamente cerrada. En ocasiones hay algunos instaladores que pasan posteriormente una espátula para garantizar ese cierre total. Cuando ya tengo instalada una cubretubería y voy a instalar la siguiente, para unir esas cubretuberías hay que utilizar cinta de aluminio. Importantísimo, tiene que quedar todo bien sellado, si no puede haber rotura de ese aluminio y puede haber condensaciones por rotura de la barrera de vapor. Es muy sencillo, como veis, pero es muy importante hacerlo bien. Es muy importante que el instalador sea especialista y profesional en ello. Y, por supuesto, hay tuberías con un revestimiento de aluminio estándar que no son válidas para instalar en exteriores y habría que poner posteriormente una chapa de aluminio, de acero, para garantizar pues, esa protección ultravioleta y esa resistencia a la intemperie. En los manuales de los fabricantes viene perfectamente identificado cómo hay que instalarlo, cómo hay que realizar las distintas figuras y estos puntos que os comento que son muy importantes, que son básicos, pero son muy importantes. Cuando ya hacemos una instalación, no solo para aislar y conseguir ese confort térmico y acústico, sino que también necesitamos resistencia al fuego, aquí, como os decía, muy importante ver esos informes de clasificación de los fabricantes y esos manuales para instalarlo exactamente como se indica, porque hablamos de fuego y en caso de incendio puede haber muertes. Entonces, es importante y crítico hacerlo tal y como indica el fabricante y no inventarnos ningún otro método de instalación. Entonces, en el caso de fuego, esta solución que os comento, Ultimate Protect, pues aquí podéis ver las distintas configuraciones que tiene.
bien si se necesita que justo en el paso de sector haya aislamiento, como es en este caso un aislamiento prolongado, local, un aislamiento prolongado continuo, o bien si se puede interrumpir en el aislamiento, en el sector de paso, el aislamiento, es decir, podría cubrir tubería justo antes y después del sector del paso, pero justamente en esa parte no sería necesario. Entonces, para ello, manuales del fabricante. Aquí podéis ver, por ejemplo, una tabla para un EI 120, pues tenemos que ir en esta tabla de la izquierda a la derecha, ir seleccionando la situación que tenemos. Primero hay que ver qué EI de resistencia al fuego necesito, después tengo que seleccionar si esta tubería está en posición vertical o está en posición horizontal, después el tipo de tubería, si es tubería plástica o si es tubería metálica, después hay que ver el diámetro de la tubería, después elegiríamos ya el espesor del aislamiento y después ya el fabricante nos indica cómo hay que instalarlo, en función de los esquemas que hemos visto anteriormente. Y solo así, tal y como indica el fabricante, porque está basado en ensayos, es como cumple la resistencia al fuego. Por ejemplo, aquí veis un pequeño ejemplo. Pues si necesitáramos, por ejemplo, un EI 120 y una tubería en vertical, por ejemplo, una tubería de cobre, pues nos indicarían estas tablas el espesor de aislamiento que necesito. Y me indicarían posteriormente cómo lo tengo que instalar y cuál es la distancia mínima entre las distintas tuberías. Tiene que estar todo perfectamente detallado. Bueno, también cuando un instalador va a realizar una instalación, pues es importante también que la gama de referencia sea lo más amplia posible, porque en una misma instalación tenemos distintos diámetros y distintos espesores, por lo tanto, los fabricantes tenemos una amplia gama normalmente, y es importante ver, como os comentaba, todas estas prestaciones, o sea, que esa reacción al fuego sea la mejor posible, la máxima temperatura de servicio, que esté ensayado acorde a los ensayos de resistencia al fuego y demás. Yo os he hablado mucho de lana mineral, que nosotros somos fabricantes principalmente de lanas minerales, pero también hay soluciones elastoméricas que también se instalan muchísimo. Bueno, pues en cada tipo de instalación hay que elegir la mejor opción. De hecho, cuando son tuberías de agua fría, en muchas ocasiones en temperaturas bajas es preferible instalar elastómero para evitar condensaciones. Pero en el momento que son tuberías de agua residual o tuberías de agua caliente, pues la opción de tuberías de lana mineral es perfectamente válida. Y por último, comentar la sostenibilidad, que también es muy importante y como sabéis, cada vez todos los fabricantes trabajamos más por reducir esos impactos medioambientales en el planeta. Intentamos hacer las soluciones que sean más sostenibles posible. Entonces, en el caso de cubretuberías de lana mineral, la lana mineral es una materia prima que es 100% reciclable, se puede reciclar perfectamente, que es algo importante a tener en cuenta, y el aislamiento en sí nos permite ayudar a energía, reducir emisiones de CO2, por lo tanto, algo a tener en cuenta. También no solo es para cumplir el RITE y para conseguir ese confort térmico y acústico, sino que de esta manera también estamos evitando el calentamiento no deseado y el calentamiento del planeta. Por lo tanto, muy importante aislar. Y también el ahorro de agua, algo básico. Muchas veces damos la grilla y hasta que viene el agua caliente o viene el agua fría, hay un tiempo que estamos tirando innecesariamente agua. Con un aislamiento adecuado, pues se puede reducir también. Por lo tanto, es una razón más de la importancia de aislar las tuberías. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Marisa, por esta visión de la importancia del aislamiento en todas las instalaciones, no solo por temas de eficiencia energética y de ahorro de agua, sino también muy interesante en relación con la protección ambiental. Muchas gracias.